de la transparencia. Con Copeuchi Inversiones alcancé la meta del pie para mi departamento. Y no soy experta en inversiones. Te presentamos Nuevo Copeuchi Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Copeuchi Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Copeuchi.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Posgrado SUSEN, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues ya estamos de regreso. Les contaba que hay un estudio Chile Dice 2023 que es una encuesta, ¿no es cierto?, un sondeo de opinión realizado por Criteria junto con la Universidad Alberto Hurtado, que muestra varios resultados que son muy importantes, pero sobre todo, ojo con esta adhesión a la democracia, si bien mayoritaria. Hay un sector no menor que estaría disponible para un gobierno autoritario si es que acaso las condiciones así lo ameritaran, ¿no es cierto? Pero hay varios puntos que queremos pasar a conversar sobre esta encuesta, que es una radiografía de cómo estamos percibiendo chilenas y chilenos el entorno político, democrático, social, económico del país. Quiero pasar a saludar entonces al rector de la Universidad Alberto Hurtado, también director del Museo de la Memoria, Eduardo Silva. Rector, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a ti, Mirna. La encuesta, como eso, tú lo vamos dices, con la encuesta. la hemos llamado Imaginarios Ciudadanos sobre la Democracia. Se trata de una encuesta que pide una reflexión a quien la hace, ¿no? Y como tú lo indicas, la primera característica es la gran valoración de la democracia. La gente sabe lo que es la democracia, de hecho se le pide definirla, sabe que es respetar las normas básicas, sabe que tiene que ver con participar en las decisiones, sabe que tiene que ver con igualdad de derechos, y eso en altos porcentajes. Es menos claro que la democracia tenga que ver con la redistribución de la riqueza. No es tan claro que los derechos sociales estén tan inscritos, ¿no? Entonces esta adhesión fuerte a la democracia se reduce un poco, 84% de esa adhesión, si siempre es preferible. Entonces el 64% dice que siempre es preferible, pero hay una cantidad por sobre el 40% que vería que en algunos casos no es preferible. Y lo otro que yo diría antes de empezar con estas derivas autoritarias que tú mencionabas o posibilidades de otro régimen, si bien se valora la democracia, hay una insatisfacción con la democracia que tenemos. No me siento orgulloso de la democracia que tenemos. Tengo insatisfacción. Estimo que sirve más a la élite que al conjunto de la población. Esa falta de orgullo es preocupante. No estoy orgulloso con su funcionamiento. Solo un 35% dice estar con mucho orgullo. O sea, ahí hay un problema, ¿no? Produce un cierto malestar su funcionamiento. Pero eso indica que yo lo que quisiera, si la valoro, es un mejor funcionamiento. O sea, yo aspiro a que mi democracia sea mejor. Y una de las notas de lo mejor, Mirna, es que la democracia representativa como que no da el ancho. Que haya elecciones cada cierto tiempo, que haya personas que No, yo quiero una democracia participativa. Vale decir, claro, eso es lo que se empieza a observar. Rector, pero hay una parte que me interesa mucho también comentar con usted, que es lo siguiente, porque efectivamente
se ve una mayor adhesión a la democracia, enhorabuena, pero hay ciertos riesgos, ¿no?, que se van instalando, de pérdida de valores democráticos en favor de regímenes de corte autoritario. Por ejemplo, un 60% de los encuestados menciona que el autoritarismo se justifica en alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, cuando hay mucha corrupción, 51%, cuando los políticos no cumplen las leyes, otro 51%, cuando hay mucha delincuencia, un 47%. ¿Cómo ve usted estos resultados? Pero, y antes de cerrar la pregunta, para un 23% sería bueno, muy bueno, un líder fuerte que no le interesen las elecciones, y un 19% tener un gobierno militar, justo que estamos a puertas de la conmemoración de los 50 años. ¿Cómo ve estos resultados? Yo distinguiría entre el gobierno militar, que son como las soluciones claramente extrainstitucionales, ¿no? Un asambleísmo, muy poco, un 8%, o un gobierno militar, un 19%, o autoritarismos más rígidos, un 23%. Pero sí es cierto que los ciudadanos estiman que en casos de corrupción necesitamos un régimen fuerte y autoritario. O sea, digo, ahí hay y en porcentaje significativo, como tú acabas de decir, ¿no? O sea, en torno al 60% ante problemas graves de la democracia, la gente estima que no se soluciona con más democracia, sino con una mano más firme, ¿no? Cuando los políticos no cumplen con las leyes, o como tú indicabas, o cuando hay mucha delincuencia, que es la sensación térmica que hoy día tenemos, ¿no? Ahora, este es un dato. ¿Cómo lo interpretamos, ¿no? ¿Cómo nos hacemos cargo de esta sensación de una ciudadanía que no se siente orgullosa del funcionamiento de la democracia, que estima que no basta con la democracia representativa y que además, ante determinadas circunstancias, le parecería que esos problemas no se solucionan con más democracia, sino con un régimen un poco más autoritario? No hay avalar autoritarismos rígidos, ¿no? Pero sí es un problema. O sea, es un dato. Es que es un dato importante. Rector, me parece otro dato muy relevante en esta encuesta, el capítulo de la posverdad. Dice, de acuerdo a lo que tú piensas o te has informado, ¿dirías que las siguientes organizaciones o actores en general dicen la verdad o en general mienten cuando realizan sus comunicaciones? Y fíjese usted que los políticos, para las personas, mienten en un 84%, los canales de televisión mienten en un 65%, los empresarios mienten en un 64%. ¿Qué le parece? Solo se salvan las radios. Las radios siempre se salvan, sí, es verdad. Por lo menos tiene una baja valoración de mentira, 31%. Esta pérdida de credibilidad, esta pérdida de confianza es muy grave. Es muy grave. Ahora, es interesante, si yo me doy cuenta que tú mientes, es porque tú me estás queriendo engañar, pero yo soy más inteligente que tú porque me doy cuenta de eso. O sea, yo sé que tú me mientes. Entonces, mi opinión, mi apreciación de la verdad es superior a lo que tú me estás diciendo. Hay una confianza en mi parecer, yo me doy cuenta, no me engañan, es una especie de permanente sospecha. Pero mi opinión entonces, la verdad, mi opinión y la de mi grupo. Hoy día la segmentación respecto de las preferencias, respecto de las opiniones, es muy grave. Lo sabemos. Uno participa de los grupos que avalan lo que yo creo. Y hay una especie de ausencia del relato común. Simplemente como ejemplo, ¿no? Es bien paradójico lo que estamos viviendo a propósito de la proposición del presidente de firmar juntos una carta. Todos los partidos políticos aceptan los 4 puntos, pero no la vamos a firmar juntos. Porque la verdad es que los 4 puntos, lo acabo de escuchar al presidente de la UDI, a Macaya, por supuesto que nosotros valoramos esas 4 puntos, pero no lo vamos a firmar juntos. Es curioso, ¿no? ¿Y usted cómo ve eso? ¿Y usted cómo lo ve? O sea, yo creo que es preocupante. A ver, yo estimo que la clase política o el ambiente político está muy, muy reñido, no así la población, ¿eh? Yo no veo en el grueso de los chilenos esa polarización. La preocupación de los chilenos es seguridad, es los narcos, es la delincuencia. Este conflicto al interior de la clase política, a propósito de los 50 años, está muy concentrado allí, ¿no? Al punto que pensamos más o menos lo mismo, declaramos todos que la democracia, que el Estado de Derecho, no la violencia,
etcétera, no a las violaciones de derechos humanos, pero no estamos en condiciones de firmarlo juntos. Es lamentable. Ahora, yo creo que eso tiene muchas razones, o sea, tiene que ver con el estallido, tiene que ver con el proceso constituyente fallado, tiene que ver con el proyecto refundacional que en un momento dado pretendió este propio gobierno, tiene que ver con el triunfo de los... En fin, hay muchas razones como para que esto suceda, pero lo valioso es que todas las fuerzas políticas aprecian esos 4 grandes referentes, dijéramos. Ya, pero si lo aprecian pero no lo firman, ¿sirve de algo? Sí, claro que sirve. Si la izquierda y todos los grupos de izquierda vuelven a condenar la violencia, también la violencia que se produjo en el estallido, si la derecha vuelve a decir, mira, obviamente los derechos humanos fueron violados y además este golpe fue muy cruento, desde el primer momento fue muy sangriento. Si la izquierda también, mira, la verdad es que los conflictos que había al interior del gobierno de la Unidad Popular hacían que hubiera una polarización extrema y todos construimos. O sea, yo creo que las condiciones políticas no permiten, quizás, lamentablemente, esa firma conjunta, pero más o menos todos valoramos estas 4 grandes. A propósito de que memoria, democracia para un mejor futuro, aunque no firmemos todos juntos en el mismo evento, todos están avalando, ¿no? Sí. Rector, fíjese que a propósito de lo que hablábamos, ¿no?, de que la mayoría de la población considera, 84%, que los políticos mienten. En cuanto a la confianza en las instituciones, el Senado, o sea, ninguna novedad, pero se reafirma. 8% tiene de valoración y la Cámara de Diputados un 7%. Oiga, más que otras encuestas que le dan como un 2%, en todo caso, pero sigue siendo muy bajo. ¿Qué riesgos tiene también, nuevamente, para la democracia el que el Parlamento, rector, que es el órgano que hace las leyes, ¿no?, tenga tan poca valoración de la ciudadanía? ¿Cuán responsables son los propios parlamentarios de esto? Hemos visto muchos espectáculos, ¿no? Hemos visto por la prensa, ¿no es cierto?, verdaderas manifestaciones, hay diputados que se ponen banda. Lo del 10% fue demoledor, porque todos traicionaron sus propios valores por hacer uso de un dinero que justamente es un seguro para la vejez. Eso fue muy demoledor. Y realmente la polarización que hemos vivido, hay algo de estar en campaña. Políticos que están constantemente en campaña y que no son capaces de reconocer la verdad que dice el adversario, o poder decir con toda transparencia, mira, en esto estuvimos equivocados. Es una lástima. Yo creo que además de un discurso antipolítico que tenemos desde siempre, en todos los países se reprocha a la clase política, digamos, no goza de alta popularidad. Cuando yo personalmente, Mirna, creo que tenemos políticos de mucha calidad. Yo creo que tenemos senadores de mucha calidad. Yo creo que tenemos presidentes de partidos políticos de todo el espectro, de mucha calidad. Sin embargo, cuando yo vivo en campaña, cuando yo vivo tratando de captar los votos que avalen mi preferencia por sobre la búsqueda de un bien común, y manifiesto mucha odiosidad, cuando vivo en la trinchera, ¿no? En este momento estamos viendo como es una guerra que no corresponde a lo que siente la población. Yo trabajo hace muchos años, Mirna, en Cerro Navia, tengo bastante contacto, y acá los estudiantes, 7.000 estudiantes, tú no ves una movilización desatada, no ves que esa polarización se dé en sectores populares o en las capas medias, pero sí es un espectáculo de constante reyerta, y va a ser también nuevamente muy incomprensible que todos los partidos sostengan las mismas 4 verdades, que son esenciales, y que no sean capaces de decirlas juntos, ¿no? Pero con todo, yo valoro que efectivamente todos los partidos de derecha y de izquierda afirman no al quiebre a la democracia, no a las violaciones a los derechos humanos, no a la violencia. Me parece fundamental, porque hemos tenido tentaciones recientes de quiebre de la democracia. Pero por supuesto. Rector,
Respecto de los derechos humanos, dice, hay dos resultados que me parecen muy importantes de conversar con usted y de analizar, porque por un lado, cuando se le preguntan a las personas cuánto respeto hay para los derechos humanos hoy día en el país, un 61% dice nada o no hay mucho respeto. Y la segunda que quiero también compartir con usted, respecto a cuáles son las exclusiones de los derechos humanos. Cuando le preguntan, ¿cuán de acuerdo usted está con esta afirmación? Para detener a un delincuente es necesario pasar a llevar algunos de sus derechos humanos, 27%, y el gobierno debiera preocuparse más de los derechos humanos de los chilenos que de los inmigrantes. Esta sí que me parece relevante porque es tremenda, 40%. A ver, ítem derechos humanos. ¿Hay un retroceso, rector? No, además de esta deriva posible hacia el autoritarismo, además de esta desconfianza creyendo que todos mienten, la xenofobia me parece muy grave. Ahora, es una xenofobia que tiene que ver con una migración demasiado masiva y muy pronto, ¿no? Y esta vinculación entre delincuencia, que es falsa, entre migrante y delincuencia. Porcentualmente hay más presos chilenos que presos extranjeros, ¿no? Claro, hay una desconfianza muy grande en la justicia. La justicia tarda mucho. Bueno, claramente 50 años después del asesinato de Víctor Jara sabemos los resultados, ¿no? Y la tentación de la funa, de la autotutela, de tomar justicia por propia mano es muy grande. Y es muy lamentable. Ahora, esas expresiones, dijéramos, de matar al delincuente han estado siempre, ¿no? Pero que no considera que lo que vale un extranjero vale exactamente lo mismo que un ciudadano, es muy lamentable. Es increíble, a propósito de la posverdad, Mirna, que todavía un 22% de la población estima que el estallido social fue obra de organizaciones terroristas extranjeras, ¿no? Es muy... O el 44% estima que los alcaldes favorecen más a los migrantes que a los chilenos. Que esos son fake news, no se sostienen, ¿no? El no aprecio por la dignidad de todo es muy claro. Ahora, yo diría que hay una palabra que sale, la elitización de la democracia. Vale decir que las ventajas y los beneficios de la democracia son preferentemente para los sectores de recursos, digamos. Que a nosotros la democracia nos sirve menos, porque estamos bajo la línea de pobreza, porque no tenemos atención en el consultorio, porque tenemos muchas dificultades con pensiones míseras, etcétera, ¿no? Entonces, en situaciones de desigualdad tan radical como las que vive Chile, porque todavía tenemos unas brechas muy grandes, obviamente que yo tengo menos aprecio por la democracia porque no experimento que me trae los beneficios que veo que a otros les trae. Rector, hace 3 años, ya 4 van a cumplirse, 19, 20, 21, 22, claro, 4 años se van a cumplir del Acuerdo por la Paz del 15 de noviembre, ¿no? Cuando vía institucional se encontró una salida a la crisis que se estaba viviendo en ese momento. El país se incendiaba, ¿verdad? Y que se hizo un acuerdo bastante transversal, dicen algunos el más transversal que ha habido en términos de la posibilidad de sentar todos en una mesa para acordar una salida, ¿no? Para escribir una nueva constitución. Y vemos hoy día un Consejo Constitucional que está también muy complicado, con una mayoría que también aparentemente quiere pasar por encima de la minoría, se reproduce lo que pasó en la convención. ¿Cómo ve usted este proceso constitucional? ¿Cuál es su mirada? ¿Qué cree que va a ocurrir? ¿Tiene esperanza? ¿No tiene esperanza? Justamente esa noche del viernes 15 de noviembre es una prueba de la calidad de nuestros políticos, porque la salida fue institucional y se logró llegar a un acuerdo. Y eso es muy notable. Y el itinerario ha seguido. La verdad es que, claro, yo tengo un juicio muy crítico respecto de los acuerdos que tomamos para la elección del primer grupo constituyente. Yo creo que la representación de los pueblos originarios fue excesiva. Yo creo que tener listas de independientes fue un error. Los partidos políticos son los que conducen el parecer de los chilenos. Pero fíjate, incluso habiendo fracasado el 4 de septiembre del año pasado el proyecto,
el mundo político se allana a iniciar un nuevo proceso. Eso es muy notable. Y se inicia un nuevo proceso en un contexto muy distinto que hace que, como sabemos, ¿no es cierto?, ahora sea la derecha, o no sé si la derecha, republicano, o más bien ese discurso de seguridad, el que sea mayoritario, ¿no? Yo tengo todavía esperanza de que efectivamente no vamos a chocar con la misma piedra. Puedo creer que el Partido Republicano está jugando con cartas limpias, vale decir que quiere tener una nueva constitución y no está haciendo algo así como una jugarreta para considerar la anterior. Me pareció muy notable que hubieran bajado 4 enmiendas que eran muy complejas para muchas personas de aprobar la constitución si salían esas 4 enmiendas, ¿no? Yo todavía tengo esperanza de que efectivamente vamos a tener un texto que pueda ser aprobado por la mayoría de los chilenos. No es el texto que ni la derecha quiere, no es el texto que ni la izquierda quiere y probablemente tampoco el que el centro quiere, pero es un texto que no va a cargar con este pecado de origen, ¿no? Que es digamos, tanto para un partido, para un gobierno futuro de derecha, resolver el tema constitucional es muy importante, porque si no va a ser una carta permanente de malestar. Yo tengo esperanza. Sí, dígame. Y en serio, Mirna, que veo, a pesar de la bulla, a pesar de la chaya, a pesar de declaraciones tan irresponsables y gestos tan irresponsables que hemos visto en la Cámara, sobre todo, el 15 de noviembre y todo lo que va del proceso constituyente, respecto de los partidos políticos, no digo que en la constitución anterior, en el Consejo, hubiera habido altura de mira, hubiera esperado más, pero creo que tenemos una clase política, la palabra es mala, la clase política, pero tenemos políticos de calidad. Yo me atrevo a decirlo. Claro, rector, pero ¿qué pasa si este proceso fracasa? Pongámonos en ese escenario, que por lo menos así, si solamente miramos las encuestas, es lo que pasaría si la votación fuera hoy día. No sabemos en diciembre, porque todo puede pasar, pero hoy día, si se hace una encuesta, si se hace la elección hoy día, fracasa el proceso. ¿Qué pasa si fracasa? Lo veo muy lamentable, perdemos una oportunidad, no va a haber posibilidad de un tercero, nos vamos a quedar con una constitución que no es una constitución dañada, o sea, no es una mala constitución, tiene un problema de que nació en el seno de la dictadura, dijéramos que no fue hecha por todos, pero es una casa habitable. La verdad es que se dice que el periodo más exitoso de Chile han sido justamente los gobiernos de la Concertación. Bueno, esos gobiernos funcionaron con esta actual constitución. Todavía nos rige la actual constitución. Es una lástima, perdemos una oportunidad, no va a haber una tercera. Nos vamos a quedar con la constitución actual, que no es mala en su diseño, ha ido siendo reformada, pero que va a ser una bandera de lucha para generar inestabilidad en el sistema. Va a ser una carta reivindicatoria que se va a tirar en cualquier momento, ¿no? Yo aspiro a que podamos aprobarla, pero si no se aprueba tampoco es una tragedia, no es fin de mundo. La constitución actual nos ha regido todo este tiempo y hemos podido tener una democracia con todos sus límites todo este tiempo. Rector, hay un último punto que quiero comentarle respecto de esta encuesta que habla sobre la valoración individual y colectiva. Y es llamativo porque finalmente, se lo pregunto porque algunas encuestas, como la CEP, mostraba un ciudadano o ciudadana mucho más preocupado de su propia individualidad, todo depende de lo que yo haga, me rasco con mis propias uñas, versus lo colectivo, por supuesto ni hablar de la solidaridad en materia de pensiones, etcétera. Y acá se muestra respecto de eso que hay un 32% que dice que todos los ciudadanos deben recibir la misma ayuda del Estado, versus un 14% que habla de la ayuda del Estado debe destinarse solo a los más pobres y vulnerables. Después hay un 26% que dice la mejor forma de progresar en la vida es esforzarse para emprender, capacitarse y trabajar. Y un 35% que dice que para progresar en la vida se requieren garantías del Estado de buena educación y trabajo. ¿Usted diría que la ciudadanía valoriza también la forma en que el Estado puede apuntalar, apoyar en temas tan esenciales como los derechos sociales? Bueno, no nos olvidemos que el corazón del proyecto anterior eran los derechos sociales, de eso se trataba el proyecto de nueva constitución, y eso yo creo que permanece.
permanece una conciencia de que el Estado debe proteger a los más vulnerables, permanece una conciencia que para todos más cercana, menos para salud y educación. Salud, educación, vivienda, quizás por el déficit que tenemos, ¿no? Yo creo que en estos años ha habido una mayor toma de conciencia que los derechos sociales son fundamentales. Ahora, eso pasa por sacrificio. Estamos viendo las dificultades que hemos tenido para llegar a un acuerdo tributario, porque efectivamente un Estado que garantiza esos derechos sociales necesita recursos, ¿no? Y esos vienen de los avances en producción y también de la redistribución. Mina, una cosita pequeña a propósito de democracia que me gustaría decir, además de... No, a mí me toca estar en la red de las universidades jesuitas latinoamericanas. 30 universidades, y una de nuestras universidades en Nicaragua fue confiscada, ¿no? O sea, el gobierno de Ortega confiscó la universidad, le cambió de nombre, puso otra autoridad, es la principal universidad que hay en Nicaragua, pero antes ya había confiscado otras 26. Por la prensa sabemos lo que ese gobierno totalitario y dictatorial está haciendo, la pareja Ortega-Murillo, ¿no? Entonces, y bueno, y ahora recientemente ha confiscado también todos los bienes de la compañía. Entonces, dado que los jesuitas están un poquito complicados, se nos ha pedido a nosotros, rectores de las universidades de América Latina, que tratemos de hacer. El gobierno chileno condenó ya al gobierno de Ortega. El gobierno de Ortega puso fin a la dictadura de Somoza, una dictadura familiar por 40 años, y resulta que ahora el propio Ortega está encabezando una dictadura familiar y acabando con todas las libertades de Nicaragua, ¿no? Y como caso también, Mirna, de gobiernos autoritarios, lo que pasa en El Salvador es muy complicado. O sea, porque la violación a los derechos humanos de las personas que han sido encarceladas, lo hemos visto también, ¿no? Y sin embargo, justamente la población valora eso porque efectivamente ha bajado la delincuencia, efectivamente ya no hay mara, efectivamente meter a todos los malos en la cárcel, en las condiciones en que están, parece que al común de los ciudadanos les parece razonable. Eso coincide, de un modo más extremo, con algunos de los resultados de esta encuesta. Sí, pues, por eso es importante advertir todas estas señales, rector. Quiero darle las gracias por habernos compartido, ¿no?, esta importante encuesta que ha sido dirigida por la Universidad Alberto Hurtado. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Mirna. Que esté muy bien. Muchas gracias. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Cerramos nuestro programa de hoy. Los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos, y nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpapán en el mostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el